Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio del Ojo del Juicio. Si es tu primera vez con nosotros, te invitamos a que escuches los episodios anteriores donde abordamos temas actuales y diversos. Bueno, cuando uno se dedica de pronto a dejar que los pensamientos vuelen o cuando todas las situaciones que nos llegan a la vida o a cada día, podemos afrontarla de tantas maneras, podemos hacer tantas cosas que ya sean buenas o malas para nosotros, pero hay una cualidad muy interesante que me llama la atención y es esas personas que deciden escribirlo, esas personas que deciden tomar esa experiencia de vida o esas cosas que nos pasan por la cabeza o todas esas cosas locas o bonitas que llegan a nuestro cerebro y deciden plasmarlas en letras y en papel para que otros conozcan todo eso que hay allí maravilloso o esta experiencia o aprendan de las situaciones. Y por eso quiero resaltar la importancia de escribir, la importancia de leer, cómo esto nos permite, además de liberar todas estas cosas que nos llenan o que nos llegan a la cabeza, podemos permitir que otros al leerlo aprendan de nuestra experiencia, aprendan muchas más cosas. Cuando leemos mejoramos nuestro vocabulario, somos mejores personas, aprendemos del otro. Y hoy hay un invitado que es muy interesante porque tiene una experiencia y unas cualidades humanas que han hecho de él una persona muy interesante y quisiera que, así como yo me fasciné al conocerlo, los demás también lo hagan. El señor Gabriel Giraldo, o Gabriel, o Mago, como le gusta que le digan, no sé, me corrige si de pronto no es así, pero Sí. es el invitado de hoy. ¿Cómo estás? Bien, Alexander, muchísimas gracias por la introducción. Lo agradezco. Decía un amigo, ¿no? Un amigo sacerdote, no me lo merezco, pero lo agradezco. Estoy muy bien. En realidad, pues, en cuanto a la forma de llamarme, pues, yo depende como de qué esté haciendo, ¿no? Entonces, abordando un poco el tema de la literatura, en el primer libro era Gaoboe, porque yo toco un instrumento que se llama oboe. Para el segundo libro no utilicé seudónimo, sino que fui Gabriel Giraldo, porque en ese segundo libro yo creo que soy más yo, por varias razones que ahorita seguramente compartiremos, pero para este último libro soy mago, para este libro y Ah, para la segunda parte de este libro, entonces soy mago, es como que depende, bueno, entonces no me equivoqué en ninguno de los tres. no. Bueno, ahora que aprovechas y nos hablas de tus nombres, ¿por qué no nos cuentas un poco de quién es Gabriel Giraldo y cómo llega a esa persona que es ahora? Esa es una pregunta muy interesante. No lo digo solamente por mí, sino lo digo por todo el mundo, porque hay tres preguntas fundamentales, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién soy? ¿Y quién quiero llegar a ser? Entonces, ¿quién era? Esa pregunta implica muchísimas situaciones de vida, algunas cosas muy difíciles, como todos las hemos tenido que abordar. Y lo más importante es que al mirar hacia el pasado, es necesario resignificar, o sea, que las experiencias difíciles que uno ha tenido no sean unas experiencias dramáticas, no sea una situación para victimizarse ni para autocompadecerse, sino que yo al darle otro significado, volver a darle significado a esas situaciones, entonces, en vez de yo irme por un camino negativo, como tú ahorita lo decías, que uno puede hacer algo muy bueno o puede hacer algo muy malo también con sus experiencias, pues entonces lo que yo hago es coger el capital de mi vida, porque ese capital de vida es muy importante. Estamos en un modelo capitalista a nivel económico y a veces olvidamos que hay otro capital muy importante y es el capital de las experiencias. Entonces es como coger ese capital, resignificarlo, volverle a dar significado, volverlo todo positivo y sublimar esas situaciones para convertirlas en muchas cosas, convertirlas en arte, convertirlas en una oportunidad y en una experiencia de poder servir también a los demás, ¿no?
convertirla en una oportunidad de dejar salir la mejor versión de uno. Y entonces a eso lo llamo yo la resiliencia. ¿Cómo me convertí en lo que soy? Pues bueno, ha habido estas situaciones complejas, ha habido maestros de vida, por supuesto, que también ha habido mucha gente interesante, muy, muy interesante. Ha habido un sano deseo de mi parte también de llegar a ser mi mejor versión y todavía estoy buscando ser mi mejor versión. Y en este camino pues está el arte. Entonces la literatura en un primer momento que llegó cuando tenía 14 años, si no estoy mal. Yo estaba en octavo, esta ya pasó hace mucho tiempo, han pasado muchos años, no me acuerdo, pero creo que yo estaba en octavo, creo que tenía 14 años, sí, creo que tenía 14 años, y entonces la profesora de español nos puso como tarea de vacaciones leer un libro. Cuando yo era pequeño, mi mamá me decía, oye, deja de ver televisión y más bien ponte a ver Señal Colombia, lee alguna cosa. Yo, no, qué pereza, yo prefiero los dibujos animados, salir a jugar, pues los amigos, la novia, toda esta cosa, ¿no? Lo normal. Sí, Pero en octavo me obligaron a esto y bueno, pues yo así dilatando el tiempo para pues, como que pereza hacer esto, lo que sea, el día estaba oscuro, yo soy de Girardot, Cundinamarca, que es una ciudad bastante caliente, iluminada, y ese día de tener que ir a la biblioteca a pedir el libro prestado, era un día oscuro. Bueno, finalmente me tocó ir, estaba lloviznando, me acuerdo de eso, y entonces yo buscando un librito cortico, de 50 páginas, 30, no sé, y no habían, porque los compañeros llegaron antes y pidieron los libros corticos. Entonces la bibliotecaria, mire, solamente me quedan estos, y dentro de esas opciones había un libro que le han hecho película, creo que le han hecho dos películas, y se llama El pequeño vampiro. Y entonces yo, ok. bueno, tiene que ver con vampiros, eso suena buenísimo, porque cuando yo era, si no, no puedo generalizar, pero cuando yo era más pequeño, pues me gustaba todo lo de terror, lo que tuviera que ver con vampiros y toda esa historia, ¿no? Sí, Entonces, cogí ese librito y empecé a leerlo, tenía dibujos, muy interesante, muy fácil de leer, la letra atractiva en realidad. Y en una semana terminé de leer ese libro que tenía, ¿cuántas páginas? No sé, como casi 300, digo yo ahora. Puede ser que esté exagerando, uf, ¿no? Pero lo leí en una semana maravillado y como en el libro decía que había la segunda parte, el pequeño vampiro y el gran amor, pues en vacaciones me fui para la biblioteca y fui a buscar El pequeño vampiro y el gran amor. Lo terminé sí, y entonces fui a buscar el siguiente libro que se llama El pequeño vampiro se va de viaje. Y así todos los libros que encontré de esta historia tan interesante y no me quedé ahí ya cuando no habían más libros del pequeño vampiro, que eran bastantes, pues empecé a leer otros libros, libros infantiles, o sea, infantiles como tal no, sino infantiles me refiero tipo cuenticos, con animaciones, que fueran corticos y ya no paraba yo de leer. Y por supuesto que ya después fui buscando libros con más carnecita, ¿no? Libros que hacían pensar más, que me tocaba volverlos a leer. Y entonces yo tenía un cuadernito y en ese cuadernito sacaba las palabras que no entendía y hacía como mi propio diccionario para ampliar pues el vocabulario, vocabulario. que eso es bien interesante también. Y me acuerdo que yo tenía también una letra muy feita, entonces empezaba a hacer planas, o sea, esos eran mis planes de adolescencia. Era hacer la Uf, plana, la A, la B, la C, y luego me empezaba a inventar mis propias letras. Uy, yo voy a hacer la A de esta manera, le voy a meter esto, lo que sea. Alrededor, digamos, de la literatura o algo también de pintura que en el colegio nos enseñaron. Y luego llegó un gran amigo también que hasta el día de hoy estamos juntos y es el oboe. Entonces, el pues lobo. el oboe, que es un instrumento de viento, es un instrumento sinfónico, muy bonito, en realidad yo, pues es un instrumento muy bonito que me ha dado muchísimas alegrías. Considero que la música es una buena madre y es una madre que no abandona nunca Sí, es verdad. eh, en el tema laboral y en el tema también emocional, le ayuda a uno a liberar muchas cosas. ¿En cuál tema, perdón? En el tema emocional también, ayuda a Ah, liberar perfecto. todas las emociones, a encauzarlas positivamente, es como una terapia.
a la vez. Ok. Es una terapia. De ahí la musicoterapia, ¿no? Sí, Bueno, después de que estuve como en esto de la literatura, la música, en algún momento también estuve en el tema de la administración de empresas, porque en el colegio nos metían mucho el tema del emprendimiento. Entonces, como que los sueños se pueden lograr, métale la ficha, no sé qué, atrévase, bla, bla, bla. Iban los empresarios de la ciudad a darnos charlas. Y eso ha sido muy importante hoy en día también para mí, porque yo me atrevo a hacer muchas cosas. Yo después digo, Dios mío, pero qué susto, ¿yo en qué me estoy metiendo? No lo puedo creer. Pero creo que tiene que ver mucho este tema también del emprendimiento. sí, Entonces, claro. esto, sí. Cuando quieras interrumpir o decir algo, dime porque yo me extiendo y no No, me para nadie. estoy perfectamente tranquilo. Bueno, vale, Estamos bien. vale, maravilloso. Entonces, pues me capacité en gestión empresarial, creación de nuevos negocios, algo de cooperativismo, precooperativismo, algo de administración de empresas, como cursitos, ¿no? Con el SENA, con la Fundación Mario Santo Domingo y terminé colocando un restaurante en donde mi idea era darle trabajo a madres cabezas de hogar, un poco lo que hace Crepes and Waffles, ¿no? Y yo Sí, soñaba con darles estudio a estas señoras, o sea, yo tenía una visión muy paternal del negocio. Entonces pusimos, bueno, el negocio se transformó, empezó como un tipo calentado express, que algunos han desaparecido, no sé si todos esos tipos de calentado, pero son deliciosos. Entonces no me lo tengo investigué, presente. ¿no? Bueno, en Bogotá había hace un tiempo bastantes sedes, hoy en día no quedan muchas, pero bueno, un amigo me sugirió que porque no hacíamos calentado express, me dio todas las recetas, yo me fui con un cuaderno, anoté todo, puse el restaurante, en esos días yo trabajaba como músico, estudiaba música, los fines de semana trabajaba con adultos de la calle, que eso es algo muy importante, digamos, porque eso me cambió en muchos sentidos. Y tenía además el restaurante, o sea que yo no estaba muy pendiente del asunto. Es más, el día de la inauguración del restaurante, que se llamaba La Casa Restaurante, y el leitmotiv es servimos con amor, esa era mi intención, servir con amor, que la gente sintiera que estaba comiendo en su casa, que había buena comida, que era comida pues muy saludable, ¿no? Pero también muy, muy normalcita, aunque eran calentados, pero sí, con ese toque hogareño. Y el primer día que abrimos, yo no pude estar, mi hermana estuvo al frente de la inauguración, y la gente dijo, ¿calentado? ¿Y eso qué es? Es que usted me va a dar esas cosas de hace cuántos días lo tiene ahí. Entonces, Sí, es eso. esto, claro, porque no lo conocían mucho y el sector de la ciudad donde lo abrí, pues la gente no estaba muy familiarizada con ese concepto. Entonces yo dije, pues listo, por teléfono transformamos toda la idea del negocio en 5 minutos y me inventé unas cazuelas. Pues entonces vamos a armarle cazuela paisa, armémosle, no me acuerdo tanta receta en ese momento, pero por ejemplo cazuela paisa, cazuela montañera, cazuela riera, no sé qué, y se vendió absolutamente todo, 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 todo. Y vendíamos en Wow. realidad mucho, porque la gente le gustaba que nosotros éramos muy limpios y pues sí, la comida muy sabrosa. Pero se me presentaron varias situaciones. Lo primero es que al no estar yo pendiente, pues no había mucho cuidado con el tema del dinero. Yo la verdad que a veces me descuido mucho en ese tema y me estaban robando. Y mi hermana fue la que Ah, se dio cuenta, porque yo no me di cuenta de nada. Y me dijo, oye, te falta, mira que esta señora te está sacando aquí, mira que no sé qué. Entonces yo dije, pues, ¿qué hacemos? Pues tocó decir a la señora que se fuera con mucho cariño, pero pues esto, ¿no? Luego empezaron a llegar jóvenes como cabezas de familia que estaban estudiando, entonces como venga haga el turno, ahí tiene para sus pasajes, o sea, yo tenía una visión de servicio. Y me acuerdo que cierta noche eh, me soñé que venían unos habitantes de la calle, los que atendía en el centro este los fines de semana, y entonces ellos llegaban y yo, no, 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 váyase, váyase, porque ustedes me están alejando de los clientes. Y el restaurante se quedaba vacío. Entonces yo los regañaba. Y cuando yo los regañaba se quedaban dormidos, se quedaban durmiendo ahí. O sea, como que el regaño los tranquilizaba.
Y Claro. entonces yo empecé a plantearme a ver qué era lo que yo quería hacer, porque pues estaba como perdiendo mucho dinero, la verdad, estaba como en la situación difícil, pero porque me estaban robando a lo último hasta los platos, las cucharas, todo. Y Uy, entonces no. yo dije, "No", pero no me daba rabia, no me daba rabia, no me sentía mal, no, es la cosa más extraña del mundo. Yo solamente estaba preocupado por pagarles el sueldo a las personas que me estaban colaborando, pagar el crédito que tenían, y bueno, como que toda la cosa saliera adelante, pagar todas las necesidades, surtir, bla, bla, bla. Entonces un día dije, me acuerdo también que hubo otro elemento importante, una exnovia que tuve hace muchos años también. Por esa época apareció y me dijo, oye, es que tú deberías hacer algo más, porque yo veo que sí, tú eres bueno para la música y todo, pero es que tienes muchas más habilidades, ¿por qué no lo piensas? Y yo dije, a mí lo que me gusta más hacer es servir y segundo, pues motivar a las personas a que sean felices, a que conquisten sus sueños. Y entonces me quedé planteando y una vez dije en broma, dije, yo debería ser el sacerdote, porque a mí lo que me gusta es el servicio. Y lo conté, pero en chiste, yo burlándome. Esa noche, Sí, antes de dormir, me quedé pensando en eso que había dicho molestando y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y empecé todo un proceso para alcanzar como ese sueño, el sueño de servir. Y entonces me hice amigo del padre Javier de Nicoló, que atendió niños pues con situaciones difíciles. A mí mismo me ayudó muchísimo. Y pues yo le conté de mi intención de ser sacerdote, pero que de ¿y eso pronto dónde uno se fue? animaba. ¿Eso dónde fue? Fue aquí en Colombia, en Bogotá. Ok. En el año 2011, 2010 nos conocimos, en el 2011 empecé a trabajar con él, vendí el restaurante, y dejé todo, dejé la carrera, absolutamente todo con la intención pues como de dedicarme al servicio. Entonces trabajé con niños trabajé con niños en condición de vulnerabilidad del ICBF, con niñas también, daba clases de música, los invitaba a ellos a rezar y me llegaban unos 30 niños y no les daba ni un dulce. Era solamente por el deseo, pues, como de la oración y ya. Para la música les daba dulce, les daba película, venga, jugamos, no sé qué, pero para la oración no, y llegaban bastantes niños y eso a mí me cautivó bastante. Yo no era tanto de oración, la verdad, ni era mucho de ir a misa, yo lo fui descubriendo, fui como aprendiendo por mí mismo, buscando y bueno, aprendí a hacer el rosario, que la novena, más adelante que la Biblia, que la confesión. Una amiga muy querida que hoy en día es mi madrina de confirmación, me regaló un libro espiritual y con ese libro yo me entusiasmé por la vida de los santos y no, yo quería, mejor dicho, la santidad y bueno, hermosísimo todo eso también. Cuando entonces, después de trabajar con el padre Javier de Nicoló, se presentaron unas situaciones, él tenía muchos problemas económicos, porque su fundación era pues muy grande y bueno, pues es difícil cuando uno se dedica a servir, el tema de la plata pues es complicado. Sí, Entonces, total. yo al siguiente año me acuerdo que él me dijo, no, mira, este año no podemos trabajar porque yo no tengo plata, bla, 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 y yo me acuerdo que yo oré y dije como María Auxiliadora, necesito conseguir empleo, ayúdame. Y al siguiente día una amiga me dijo, te conseguí empleo para que te vayas para Girardot. Y yo, María Auxiliadora, pero tú eres muy efectiva, Dios mío, es que no me dejas ni decir nada, ya me estás ayudando. Y entonces me fui a trabajar a Girardot con niños especiales. Y fue todo un reto. Yo no quería, tenía miedo, me sentía incapaz, pero lo intenté, me hice asesorar por una pionera de la musicoterapia en Colombia que murió hace como 4 años, 4 añitos, la maestra María Isabel Reyes Gutiérrez, que inauguró el programa de música en la Universidad Pedagógica, que estudió con Karl Orff en Alemania, y a pesar de todas esas cosas, sobre todo una mujer tan tranquila, sin orgullo, disponible para compartir sus conocimientos gratuitamente, porque yo no le di sino las gracias. Me compartió muchísimo material porque la intención
de ella era que al yo aprender musicoterapia, lo podía poner en beneficio de los niños jóvenes y adultos con los que trabajaría. Entonces aprendí musicoterapia, aprendí huerta, investigué sobre artes manuales, me inventé un coro en esa fundación, hicimos catequesis, refuerzos de tareas, por medio del juego íbamos desarrollando habilidades motrices pues significativas o importantes para ellos. Y fue lindísima la experiencia. Esos niños, yo no lo digo por vanagloria, sino lo digo por compartir. Ellos sabían que yo los quería, ellos sabían que yo los quería y me demostraban su afecto en la manera o del modo como ellos sabían hacerlo mejor. Pero bueno, el padre Javier de Nicolás me llamó y me dijo, no, vente otra vez, no sé qué, que yo te necesito, bla, bla, bla. Y yo dije, pues yo me voy con el padre porque yo lo quería muchísimo. Me tocó dejar a los niños, y pues claro que me dio mucha nostalgia, pero me parecía que con el padre Javier iba a hacer también mucho bien a otro tipo de niños, ¿no? Porque por lo menos de esta fundación donde estaban niños con estas discapacidades, ellos tenían su familia y adultos, porque también habían adultos. Pero en cambio los niños del padre Javier no tenían familia. Entonces me fui con Javier, estuve con él. Voy a resumir un poco. Después de eso estuve ya en un proceso de voluntariado trabajando con el padre Jaime García en Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, donde me encuentro todavía. Y con el padre Jaime García aprendí de él, bueno, el padre Javier aprendí a amar a los jóvenes sanamente, aprendí a creer en ellos, aprendí a pensar en grande, aprendí a querer hacer cosas bonitas por los demás, que fueran significativas, que sacaran de las situaciones de vulnerabilidad. Con el padre Jaime García aprendí a ser amable, aprendí a estar disponible para todo el mundo, aprendí a ser muy cordial. Y pues en la obra, porque aunque la obra de él murió este año, para mucho dolor mío, porque yo lo consideraba y nos considerábamos, que lo puedo decir que así es, amigos, éramos amigos y nos hablábamos de tanto en tanto y nos reíamos más, bueno, uy, pero qué delicia. Y yo veía a estos padres trabajar 24 horas, 7 hasta la madrugada, haciendo proyectos por los demás. O sea, todas esas cosas las aprendí. Aprendí a respetar la diferencia de opiniones, aprendí a sufrir con el que sufre y a estar alegre con el que está alegre. Muchas cosas importantes. Pero además también aprendí en esta obra de Ciudad Bolívar que hay muchos fenómenos sociales y estos fenómenos sociales a mí me han dejado muy inquieto. Entonces allí vi muy cerquita y con ojos humanos muchísimos tipos de necesidades de las personas. Después de que estuve con el padre Jaime García, volví a hacer música. Digamos que yo sentía que tenía que hacer música. Entonces dejé como el tema religioso a un lado, el tema empresarial a un lado y me dediqué a hacer música. Entonces toqué, gracias a Dios, en varias bandas ese año, acompañé a algunos retiros espirituales, toqué también en orquestas y en todos lados me fue muy bien a nivel musical. Eh, no obstante, a mí me llamaba todavía la atención el servicio y entonces, bueno, al siguiente año volví otra vez como al tema espiritual, me fui para el Chocó, y en el Chocó estuve en un internado con los niños. De verdad que yo soy un poco, pues he cambiado. Lógico que uno comete muchos errores en este tema de la educación, pero por encima de todo, yo he sabido como quererlos y demostrarles ese afecto cristiano. Es un afecto cristiano y es un afecto paternal. Y aunque Sí. era muy exigente y tal, ellos sentían ese cariño y me correspondían también con su cariño, con la obediencia, se acercaban a las cosas de Dios, ¿no? Al tema espiritual lo hacían de corazón. Yo me acuerdo que allá les enseñé a tender la cama uno por uno, a doblar su ropa, a hacer el aseo, pero el aseo era un concurso, ¿no? Todo desde la pedagogía, todo desde una dinámica de la alegría, no,
No digamos desde, tiene que hacerlo, y es que la regla, y si no, entonces un regaño. No, hacer aseo era un concurso. Luego estaba yo metiéndoles ya el tema del arte, pero se presentaron algunos inconvenientes muy, muy serios y aconsejado por varios sacerdotes muy sabios para mi concepto, pues no pude continuar allá, no voy a decir nada, nada malo de nadie, pero no se podía continuar allá. De verdad que también me fui con el corazón ahí roto y me tocó pues otra vez como reiniciar en la vida, o sea que he reiniciado muchas veces y eso es una cosa Sí, complicada, es eso difícil no. porque eso es un desgaste emocional y de todo, pero no sé, pues yo creo que algo hay en medio de todo esto y no sé cómo, pero volvemos otra vez a iniciarlo y pues estamos como los gatos aquí de pie. Entonces, en ese camino, pues yo decía, Dios mío, pero tú qué quieres de mí, yo siento que tú me llamas, yo tengo mucha preocupación por hacer obras, por ayudar a los demás, y eso de verdad que no me deja todavía, pues tranquilo del todo, ¿no? No me deja, es que es uno en el tema vocacional, Dios cuando llama, llama para siempre, no llama por un ratico. Uno como ser humano puede decir, voy a hacer tal cosa y cambia, sobre todo en este tema o en esta realidad de la modernidad líquida que describe Bauman. Uno ¿En está un esta tiempo, qué? quiero, en la modernidad líquida que describe Bauman, Ok, Sigmund Bauman. ok. Entonces, uno quiere una cosa y empieza una carrera y luego dice, no, yo otra, ¿sí? O uno le puede Sí, prometer amor eterno a su pareja, se casa y al tiempo ya no quiere saber nada. total. Pero Dios no. Digamos, en un tema espiritual yo respeto todas las creencias, está bien, pero la mía es esta, que cuando Dios llama, llama para siempre. Entonces me siguió llamando e hice mi siguiente esfuerzo. Y el siguiente esfuerzo es que pues me conocí con una congregación, no digamos nombres de congregaciones ni nada. Pero mientras yo estuve como en ese proceso con ellos, ese medio año me puse a estudiar licenciatura en inglés por el tema de la pedagogía y también por el tema del inglés que me llama mucho la atención. Ese año estuve en eso, hice todo el bien que pude, compartí con unas personas muy especiales a quienes quiero con toda el alma, que son como, mejor dicho, mi segunda familia. Bueno, Dios sabe dónde lo pone a uno, en fin. Y al siguiente año entré a la congregación. Y entré pues como de lleno, entré como aspirante, entré a estudiar filosofía, hice mi filosofía, di lo mejor de mí, traté de ser un muy buen hermano, digamos, desde todo lo que he aprendido con estos padres. Y al siguiente año que estuve en este seminario, es decir, en el año 2018, en el año 2018, publiqué el primer libro. Todo eso, todo lo que he dicho, para llegar a la publicación del primer libro. Yo estaba Qué, muy qué, inquieto, yo estaba qué muy interesante. inquieto, ¿sí? Sí, claro, Yo, obvio. yo estaba muy inquieto porque quería publicar. Yo empecé a escribir mi primer libro a los 15 años, si no estoy mal, y fue una novela, porque mi abuelita me contaba sus historias, yo la escuchaba y la imaginación empezó a volar. Ya leyendo, algún cursito hicimos en el colegio de periodismo, me acuerdo, con un periodista muy bueno, no sé qué, ¿verdad? Publiqué un articulito y empezó el gusanito, digamos, de escribir. Y empecé a escribir una novela. Luego me iban a operar de un hemangioma en la pierna derecha y escribí el segundo libro y lo escribí en 3 días. Yo o sea, en esa época escribía supremamente rápido y yo decía, ha de ser que soy muy malo, ha de ser que soy muy mal escritor porque yo Muy siempre he rápido. leído que los escritores se demoran mucho en escribir, ¿no? Un libro, un texto, lo que sea. Y yo escribí Sí, este un libro de año. poesías en 3 días. Perdón, ¿cómo vas a decir? Lo que si en un año promedio proyectan hacer un libro. Sí, sí. Entonces, este libro salió en 3 días y yo pues decía, yo he de ser muy malo. Y un amigo me dijo, quizás, quizás lo que te caracterice a ti sea escribir rápido. Entonces está bien. Eh,
Después de ese libro empecé a escribir mi historia de vida, que ese libro se va a llamar, pero es un libro para mí, no es para el público, es para mí, es para capitalizar las experiencias, lo que compartí al inicio de esta conversación. Y entonces se va a llamar Sí. La historia de Dios en mí. Después de eso empecé a escribir motivaciones para la construcción del reino de Dios sin saber que estaba escribiendo un libro. Lo prometo que no sabía que estaba escribiendo un libro. Me di cuenta que tenía un libro en el año 2018 porque uní todos los textos que estaba escribiendo con relación al reino de Dios y salió un libro de más de 100 páginas, de casi 100 páginas, casi 100, y luego pues lo fui nutriendo y creció un poquito más. Y Sí. entonces, ¿cómo, perdón? No, 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 dime. Sigue Ah, ok. tranquilo. Luego tenía la inquietud de hacer el bien y cómo hago el bien y cómo hago el bien y cómo hago el bien y cómo transformar la realidad. Y surgió otro libro que está en el tintero que se va a llamar Cuadros de la Realidad Social Colombiana. O sea que ahí contando ya tenía 5 libros y yo dije, pero ¿cuándo voy a publicar? Es hora de publicar y yo quiero mi mejor versión y quiero superar mis debilidades y tal. Y dije, pues vamos a publicar el libro de poesías, porque es más cortico, porque es muy dinámico, porque me saldría más barata la publicación. Y empecé el proyecto de publicar 3 días de poesía, se llama 3 días porque lo escribí en 3 días, como decía ahorita, y otros ratos más. ¿Por qué? Porque yo lo escribí en 3 días, el grueso del libro, pero otras pocas poesías, o muchas poesías, pero no las metí todas en este libro, sino que yo quería un libro chiquito, las escribí en 12 años. O sea, este Ok. libro en realidad tiene una madurez de 12 años. Lo compartí con una periodista que se llama Aurito Loza, que fue presentadora de la Sinfónica Nacional de Colombia. Ella me ayudó a corregirlo. Y luego yo pues lo requete, super, hiper, mega revisé. Bueno, todo lo que se hace en estos libros, que eso sí es algo de nunca acabar como lo es el arte. Uno siempre pues quiere como mejorar todo, pero le metí como la ficha y bueno, pues llegamos como al tema de la publicación. Encontré una imprenta aquí en Bogotá, la imprenta salesiana del Niño Jesús, don Jaime, que murió este año también parece que de coronavirus, triste la verdad, una gran persona, y me dijo, pues si no tiene plata, tranquilo, usted publique y luego me paga. Y yo, no, 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 pero venga, yo consigo un adelanto. No, no me acuerdo de dónde salió la plata para el adelanto, no me acuerdo de nada. Sé, sé que hubo varias personas que me ayudaron en eso, y aquí les tengo al inicio del libro, pues yo siempre nombro los amigos que me ayudan, pues con todo esto, ¿no? Con todo esto, porque hay gente que dice, no, yo te quiero ayudar, no sé qué, entonces pues gracias. Y entonces pues les hago un sencillo homenaje e inmortalizo su nombre aquí en los libros, ¿no? Eh, y bueno, pues así surgió, pudimos publicar ese libro en septiembre de ese año y me 2018, di ¿no? cuenta, 2018, septiembre del 2000, y me di cuenta que era posible publicar un libro. Y me sentí tan realizado. Hay un antes, yo tengo muy presente lo siguiente, es un paradigma importante que hay que saberlo entender y he venido entendiéndolo porque tiene dos aristas. Por un lado es, si te caes te levantas y si te elevas no te lo creas. El si te caes y te levantas funciona todo el tiempo en la vida, pero el si te elevas no te lo creas habría que saberlo analizar. Estos días Sí. he tenido muy en cuenta algo y es dudemos de lo que yo digo, dudemos de lo que sé, dudemos de lo que me han dicho. Este paradigma me lo dijo una maestra de Boe a quien amo con toda el alma, es como una madre. Y entonces el te elevas no te lo creas, por un lado quiere decir no seas soberbio cuando lo estés logrando, cuando lo superes, eso está muy bien. La humildad. Humildad viene de la palabra latina humus, que significa tierra, ¿no? Esa es la humildad y es un poquitico difícil llevarla en práctica, pero digamos que en un sentido común, como lo implementamos el uso, es como, venga, tranquilo, hay gente mejor y todo bien, hay gente que sabe mucho más, y no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Pero por el otro lado, el paradigma de no te lo creas es también algo complicado porque quiere decir que uno muchas veces no es capaz de asumir el rol que está desempeñando. Y ese no te lo creas
también quiere decir que uno no se está creyendo a uno mismo todas sus capacidades, su potencial. Entonces, es importante creérselo, creérselo sin prepotencia, creérselo sin soberbia, pero creérselo. Porque si Sí. uno no se lo cree, pues entonces uno vuelve otra vez a pasar de ser una mariposa, digamos en el sentido de la realización personal, a volver a ser larva y encerrarse en el capullo. Y eso no tiene sentido. Entonces, no, créetelas, créete a ti mismo, cree en ti mismo. Sigue volando sin prepotencia, pero sigue volando. Entonces, estos días he estado pensando en todo eso, pero bueno, yo dije, lo hemos logrado, gracias a Dios, qué bacano, me siento feliz, me siento realizado. Y pues hay un antes y un después del primer libro de 3 días de poesía y otros ratos más en mí, que del todo no es tan positivo porque esto tiene también sus cosas, pero no me arrepiento, no me arrepiento de haberlo hecho y pues invito a todo el mundo a que también se atreva a hacer sus sueños realidad, por supuesto. No, y que Entonces también ahí lean el llegamos. libro. Ujú, y que también lean el libro, claro que sí. Bueno, yo Ese- tengo alguna poesía, no sé si se puede como claro que sí. compartir, digamos, de este libro, ¿no? De este libro de 3 días de Sí, poesía. sí. El libro lo pusimos a full color, hay diferentes imágenes, todo es color para darle vida. El estilo que yo utilizo es un estilo pues contemporáneo a la hora de distribuir las poesías, son poesías, el estilo es libre, no hay métrica, y la letra está un poco desordenada, o sea, a un lado dice una cosa, luego al otro lado dice la otra, y a veces, ayer que iba a imprimir Amor y Tusa, porque como estamos haciendo el audiolibro de Amor y Tusa, entonces es importante tener el libro en físico para poder leerlo, porque lo estamos leyendo con una amiga que es pues maestra en música, una voz muy bonita. Entonces el señor me decía, venga, le organizo esas letras de la poesía. Yo le digo, no, 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 son así. Entonces, claro, porque uno está acostumbrado a que todo lo tiene que ver así, chan, 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 ordenadito, pero estas poesías, como yo las escribí a los 17 años, y porque la poesía es también una emoción muy intensa, pues a la hora de organizar el texto, quiero reflejar también eso. Entonces, ese es el estilo de 3 días de poesía también. Perfecto. ¿Mm? Entonces, lo primero que quiero decir es que cuando yo, porque no puedo generalizar, pero cuando yo empiezo a escribir poesía o un libro o alguna cosa, las emociones están revueltas. Y y sufro muchísimo, porque escribir es una cosa, o hacer arte en general es algo extraño. Para mí es algo que yo no alcanzo a entenderlo del todo. Entonces sufro mucho y escribí esta poesía que se llama Los dolores de parir poesía. Y dice así. Ok. Siento desde hace días los dolores de parto que me dan cuando voy a escribir poesía. Son como unas ganas de llorar que en la frente se sienten. Aunque sonría y parezca estoico, por dentro se alza una avalancha de emociones y entonces amo, odio, sueño con grandezas, con la muerte también. Voy a dar a luz poesía, porque nuevamente he sufrido con amores baldíos, con recuerdos mustios, ilusiones vanas, espejismos de amores perfectos. Va llegando este espíritu, quiere dejarlo todo en las letras sobre una hoja, me va haciendo cada vez más yo, más auténtico, no el mejor, no el ideal, sino yo, un hombre que siente, un hombre imperfecto, que se ha convertido y se convertirá, que un día es y luego ya no, porque habitar en este plano tiene esos engaños. Jamás se llega a ser para siempre. Se debe luchar para seguir siendo la mejor versión de uno mismo hasta el final. Y esa sería la primera poesía Ajá, del primer qué día. bien. No, está muy bonita, la verdad que estaba como ya como tan metido que no, cuando yo, ahí fue yo como que, ahí como que me quedé esperando más. Y yo creo que Gracias. muchos de los que nos escuchen también va a ser así, por eso es importante que conozcan de Gabriel y de este interesante libro. Y hablando de eso, pues ya como para dejar
el primer bebé, como se puede llamar, si Sí, lo parió con tanto dolor. sí, sí, son mis hijos, Eh, digo yo, sí. yo sí tengo digamos, una preferencia por el segundo libro, que es Motivaciones Ujú, para la construcción del reino de Dios. Y fue ujú, con este libro que realmente conocí a Gabriel, por decirlo de alguna ujú. manera. Cuando digo conocer a Gabriel es al leerlo, ver qué hay en él, qué hay en esa cabeza, qué hay en esa esencia de esta persona. Y esa lectura tan interesante fue la que me hizo decir, ¿qué pasa? ¿En qué pensaba Gabriel? Ujú. Y pues yo pude ya hablarle a las personas sobre el libro, pero quién mejor que su autor, que nos diga, digamos, de una manera muy concisa y clara, para que la gente que no está acostumbrada a la lectura entienda qué trae este libro, que para mí es una obra maravillosa. Muchísimas gracias, Alex. En realidad, esta obra, pues yo la quiero, pues todo, uno quiere a todos sus hijos, ¿no? Sí, Pero, pero esta obra tiene algo muy importante y es que recopila, claro, todos los libros. Tú preguntabas hace unos días, por ejemplo, en el último libro, ¿qué había de mí en él? Y yo me quedé pensando en esa, yo te respondí, pero me quedé pensando en esa pregunta tan interesante y es, todos los libros son una radiografía de uno. 3 días de poesía es la radiografía de muchas emociones, unas muy luminosas, otras oscuras, lo que somos los seres humanos. Pero motivaciones para la construcción del reino de Dios es todo lo bueno. Es todo lo bueno que he llegado a hacer en diferentes oportunidades, porque como digamos que leía en esta poesía, uno no es para siempre en este plano. Uno es y luego deja de ser. Como la oruga cuando le dice y ya mariposa después, si no estoy mal, le dice a Alicia, tú no eres Alicia. Y luego Alicia cambia y como que saca su mejor versión, lo que sea, se vuelve valiente y le dice, Alicia, por fin eres tú, no sé qué. Eso nos pasa, entonces en motivaciones está lo mejor de mí. Hay algo importante en estos libros y es la carátula. Pareciera que no, pero la carátula yo la pienso muchísimo, la pienso durante meses, la pienso todo el tiempo la carátula. La carátula de motivaciones para la construcción del reino de Dios es el cielo, porque nos pone a pensar en eso. Es un ambiente de naturaleza, hay mariposas, está un árbol que es un árbol de vida, lo pienso, digamos, desde esa manera, e incluso las mismas letras, motivaciones y tal. Mi intención es que, claro, que sea juvenil, que me exprese como armonía, incluso el mismo estilo de la letra, y para ello he encontrado siempre con una diseñadora que hace este tipo de cosas, que recoge muy bien mis ideas y pues me cautiva después cuando veo su trabajo, es maravilloso. Entonces arrancamos por esa carátula que yo intento decir mucho con esto, ¿ya? Y cada quien tendría que pues mirarla y a cada quien debería decirle algo diferente. Entonces sucedió lo siguiente. Yo estaba con la intención de publicar 3 días de poesía y una amiga, no decimos el nombre, cogió motivaciones para la construcción del reino de Dios y me dijo, ella me decía padre, yo también soy padre, ¿no? Pero ella me decía padre, qué libro tan interesante, si usted lo quiere publicar, yo le ayudo con tanto dinero. Y yo le dije, bueno, todavía no, yo quiero empezar con 3 días de poesía, pero motivaciones todavía no, porque es un libro largo, es muy costoso. Y es que yo tengo esa virtud y debilidad a la vez, ¿no? Las virtudes también se pueden convertir en debilidades. Y eso lo he aprendido últimamente y a ese tema hay que echarle cabeza. Si quieres, después lo hablamos. claro que Entonces, sí. dentro de esa virtud y debilidad, cuando a mí se me mete algo a la cabeza, se me mete algo a la cabeza. No me lo saca nadie. Es terrible esa terquedad. Y por un lado es bueno. Entonces se me metió en la idea que tenía que primero salir 3 días de poesía. Pero me quedé pensando en lo que me dijo esta amiga y entonces yo dije, pues vamos a publicar motivaciones para la construcción del reino de Dios. ¿Por qué? Porque como te decía o como compartí ahorita para todos los que nos están escuchando, yo leí estos libros del padre Salesman, que también murió este año, hace poco, el 2 de noviembre, este mes murió.
y él se dedicaba a propagar las buenas lecturas y a mí me quedó esa inquietud, propagar las buenas lecturas, un libro que sirva para el alma, que sirva para la mente, que le ayude a la gente a sacar lo mejor de sí. Entonces yo tenía una responsabilidad. Dije, ¿cómo si publico un libro, digamos, mundano, entre paréntesis, aunque 3 días de poesía tiene también muchas cosas bonitas? Pues porque, y yo estando en un seminario formándome para ser sacerdote, mi discurso es el servir a los demás, ¿por qué no voy a publicar un libro que sirva para animar a los demás a ser buenos, a que dentro de sí aflore el optimismo, aflore el amor, aflore el servicio, afloren tantas cosas importantes que Dios me lo dictó, porque lo prometo que Dios, siento yo que me dictó este libro. Me llegaba la inspiración 3 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde, 1 de la mañana, a la hora que quería. Y yo simplemente me paraba, prendía el computador y me ponía a escribir lo que me dictaba. Así que dije, voy a publicar motivaciones para la construcción del reino de Dios y ese proyecto lo empecé como en noviembre, octubre, noviembre. También porque me fue muy bien en 3 días de poesía. Con 3 días de poesía ese libro lo vendimos como en 2 días o 3 días. Claro, sacamos 100 copias. 100 copias y me regalaron 20 copias más que yo también pues obsequié bastantes copias a algunos amigos, pero la mayoría fueron compradas. Entonces, claro, pues si a usted le va bien en un proyecto, pues dice, yo quiero hacer el otro, ¿no? Eso Sí, es también verdad. viene de ahí. Entonces, no, tuvieras qué problemas tuve para publicar este libro. En la comunidad, en el seminario, digamos, me miraron re mal, no sé qué pensaron ellos, no sé qué se imaginaban, mis intenciones son las que acabo de decir, pero yo dije, ¿hay algún problema en que publique? No, no hay problema. Entonces, yo me conseguí el dinero de la publicación y publicamos, ya. Pero me miraron re mal, no me apoyaron, me sentí mal. En todo caso, yo dije, hagámosle, tuve problemas con el editor, ese editor de verdad que un poco grosero. Eh, para poder cumplir con el libro me quedaba hasta altas horas, altísimas horas de la madrugada, toda la noche madrugada, eso fue en diciembre, o sea que todo el tiempo fue corrigiendo este libro con la intención pues de que le hiciera bien a los demás, también pues pidiéndole a Dios que me ayudara, que me inspirara, tal. Hasta tuve pérdida de cabello, o sea, este libro significó muchas cosas. El editor después se me perdió, no me contestaba el teléfono ni los emails y yo tenía afán por publicar porque si entraba al seminario el año pasado en enero ya no podría publicar porque yo entraba a una etapa donde era de claustro, ¿no? Estar encerrado todo el tiempo, no podía hacer publicaciones, no podía hacer lanzamiento y con el editor quedamos que vamos a publicar en diciembre y no. Algunas veces hasta me gritó y yo pues yo intento ser amable, pues claro que fue una cosa terrible, me sacó la piedra, como se diría, y yo también le dije, mire, bueno, usted es irresponsable, tal, bueno, le dije, cancelemos la publicación. Entonces, si usted no va a responder, cancelamos esto y ya. Y entonces el tipo, no, venga, hablemos, no sé qué, hablamos. Y yo dije, pues bueno, pues sigamos, porque yo soy así. O sea, yo me puedo enojar mucho, pero también rápidamente se me pasa el enojo y sobre todo si la persona me dice todo bien, pues yo digo, pues todo bien. Y es como si no Sí. hubiera pasado nada. Entonces, yo seguía con ese problema del libro los primeros meses y hasta que dije, no más, voy a soltar este proyecto, porque no es mi proyecto, porque yo no puedo pretender manejarlo todo, porque yo no soy omnipotente. Dios mío, te entrego este proyecto. Si tú quieres que salga, está bien. Si quieres que salga en un mes, está bien. Si va a salir en octubre, está bien. Si quieres saber cómo termina, los invitamos a que no se pierdan el próximo episodio para finalizar este interesante tema. Si tienes alguna duda o comentario, puedes hacerlo en nuestra página resonanciadispar.com/el ojo del juicio y seguirnos en redes sociales. Así no te perderás ningún episodio.
Recuerden que cada domingo es nuestra cita en el Ojo del Juicio. Quien les habla, Alex Ortega. Y me despido deseándoles a todos lo mejor para sus vidas.